Hola, hola, buenas noches a todas y a Patricio. Bienvenidas Hola, a hola. esta primera sesión de nuestro club de poesía de Ellas en Voz Alta, donde vamos a estar leyendo por 3 semanas la obra completa de Blanca Varela. Bueno, para nosotros en Book Vivan es un gusto poder hacer esto, tener a Úrsula coordinando y además poder disfrutar de este proyecto maravilloso, de esta plataforma de comunicación que tenemos ahora, Ellas en Voz Alta, ahora arroba Ellas en Voz Alta en Instagram y en Facebook, donde buscamos darle difusión a las poetas mujeres peruanas y resaltarlas a todas. Muchas ya estuvieron en el taller anterior, en el club de lectura, donde leímos a María Emilia Cornejo, y estuvimos con Belisa. Esta vez lo coordina Úrsula, que es poeta también y que tiene mucho de qué hablar sobre Blanca Varela. Y para estas sesiones yo escogí un vino peruano. Estamos aprovechando que estamos leyendo mucha literatura peruana para compartir con ustedes el trabajo de pequeñas bodegas peruanas. Y en este caso, el vino se llama KY, que es Kinsakurak. Kinsakurak es el nombre en quechua. Kinsakurak es el nombre en quechua, que básicamente se traduce en tres blancos. Kinsa es tres, Yurak, perdón, es blanco. Eh, Tres blancos se llama porque son tres uvas de las que se hace. Está hecho con tres uvas pisqueras, que son Albilla, Torontel y Uva Italia. Son tres uvas que se utilizan normalmente para hacer piscos, suelen ser bastante aromáticas. Y en este caso, Rodrigo Avilés, que es el enólogo que hizo, estaba probando hacer vino con estas uvas si ustedes voltean la etiqueta, van a ver que la etiqueta tiene un número, dice que es la botella número tal. Ese número de botella, por ejemplo, ahí la está viendo Patricio. Patricio, ¿qué número tiene tu botella? El 46. Bueno, esa es la botella 46 de 400. Solo hay 400 botellas de ese vino. Salud, Mónica, Mojica. Así que es un vino que está hecho con un microlote, básicamente porque era un juego del enólogo. Estaba practicando y estaba buscando hacer un vino diferente. Y un vino que además lo escogió, bueno, es un vino que se hace en Ica. Y es un vino que además el nombre lo escogió la esposa, porque si bien el vino es iqueño, la esposa es cusqueña, y entonces dijo, hay que poner un nombre en quechua. Y de ahí viene, y ese es el poder de las mujeres, ¿no? El poder de tomar decisiones y de que uno acate como debe ser. Y bueno, hablando de mujeres poderosas y mujeres que van a tomar decisiones, con ustedes, Úrsula, que es la que va a poner el carácter y las va a tomar. Úrsula, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias, gracias a Daniel. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, yo quiero darles la bienvenida a este club de lectura ya formalmente, ¿no? A este club sobre la poesía de Blanca Varela, que como bien ha comentado pues Daniel, lo organiza la librería Book Vivan por medio del proyecto Ellas en Voz Alta, que tiene por objetivo promover la poesía escrita por mujeres en el Perú, ¿no? Bueno, ya ustedes hemos estado conversando con algunos de ustedes por el WhatsApp. Mi nombre es Úrsula Alvarado. Yo soy escritora, gestora cultural, dirijo un proyecto también, bueno, que ahora ya es una asociación cultural llamada Poesía en la Ciudad, pero sobre todo soy como ustedes una gran fan, ¿no? Una gran seguidora de Blanca Varela, ¿no? Que es una de nuestras poetas más representativas, ¿no? Entonces, ahora por medio de las sesiones vamos a tener oportunidad de conversar un poco más acerca de las impresiones que nos deja su poesía, que nos deja su obra. Y yo quería comentarles que, por ejemplo, descubrir a Blanca Varela para mí fue una bomba,
¿no? Descubrir esta poesía fue, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? ¿No? Era algo que al inicio no podía comprender, que tuve que leer. Algunos poemas me provocaba leer varias veces, ¿no? Porque no podía creer que realmente haya un mensaje que se me figuraba tan sabio, ¿no? Había mucha sabiduría en el mensaje que yo quería absorber en su totalidad. A Blanca Varela yo no la conocí en el colegio, por ejemplo. Tardé mucho en aprender de ella. Yo no estudié literatura, así que no la conocí tampoco en la universidad. Yo estudié turismo, algo totalmente, ¿no? Muy diferente. Pero siempre tuve mucha afición por la literatura, inclusive escribía. Entonces, conforme fui avanzando en este estudio, en esta investigación por la poesía escrita en el Perú, encontré pues la poesía de Blanca Varela y fue todo un descubrimiento. Entonces, antes de iniciar el club de lectura, como yo recién los conozco, me gustaría que brevemente me comenten, ¿no? Se presenten y me comenten cómo llegan ustedes a conocer a Blanca, ¿no? O sea, ¿quién se las presenta? ¿Cómo llegan? ¿Cómo encontraron a Blanca? Y cuál fue su motivación para participar de este club de lectura, ¿no? No todas a la vez, por favor. No sé quién empieza. No se amontonen. De repente, conforme yo las veo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, Aide, ¿no? Que es la primera que tengo aquí en mi pantalla. Yo en realidad nunca he leído mucho poesía, muy poquito, muy poquito. Entonces yo recién estoy conociendo a Blanca Varela. He leído por ahí cositas, pero nunca no, en realidad no, nunca me he acercado a la poesía mucho, ¿no? Entonces, ahora estoy en mis pininos. ¿Y qué te llamaba la atención, Aide, para, no sé, para meterte al club y descubrirla? ¿Has escuchado mucho sobre ella? Ah, claro, he escuchado mucho sobre ella. A mi esposo le encanta la poesía y a Blanca Varela y ya me trajo un montón de libros y de todo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a Blanca Varela? O sea, es imposible no escucharla, no saber quién es. Pero yo en lo personal nunca me he acercado mucho a la poesía. Entonces ahora se me presentó la oportunidad a través de Mónica Valeria y dije, ya, vamos a entrarle. Me gusta la literatura, o sea, bueno, la vez pasada veíamos cómo la poesía quizá era dentro de todas las artes literarias la que estaba más escondida, ¿no? Y para mí es un poco eso, o sea, me gusta más la novela, después puede seguir el cuento y al final la poesía. Entonces, claro, ¿no? Ahora es una muy buena oportunidad. Una oportunidad, exacto. Una muy buena oportunidad, sí. Gracias. Sí, he estado leyendo y definitivamente hay cosas que, historias de Oriente, ese poder, lo que ella va describiendo, mirar arriba, ya sea techo o cielo y descubrir imágenes y descubrir personajes es fascinante, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué nos cuenta Mía? Hola. Hola. Bueno, yo supe de Blanca, yo estudié psicología, entonces tampoco es como que tenía mucho acceso a la literatura. Hasta que fui a una feria de libro y vi el libro de Blanca Varela, había escuchado de ella, sí había escuchado, pero no había leído nada de ella, ¿no? Entonces, fui a la feria, vi el libro, fui con unos amigos y lo abrí y dije, wow, o sea, es genial. Tiene un oído distinto al mío, pero igual sus versos, todo lo que dice, la solidez, la entereza, la lucidez para comunicar, es increíble, ¿no? Entonces, al toque dije, me lo llevo, ¿no? Y bueno, así fue como conocí a Blanca Varela hace algunos años atrás. Perfecto, gracias Mía. Ana, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, yo igual, no conocí en el colegio a Blanca, pero después conocí algunas cosas de ella, también por mi hermana, digamos, pero me gustó mucho, siempre me gustó mucho, pero he leído poco de ella. Pero lo que sí leí mucho
es que ella me gustaba mucho leer cuando la entrevistaban, porque siempre tenía cada comentario que atinadísimo, ¿no? Y muy Entonces, segura, ¿no? claro, y ella hablaba con una propiedad, pero además tenía una manera de manejar el lenguaje pero extraordinario, ¿no? O sea, no cometía un desliz para nada. Y una vez contó esto de lo de Puerto Supe, pues, ¿no? Y me dio mucha risa porque ella contó que este poema ella se lo enseñó a, a Octavio Paz, ¿no? Y a otros poetas mexicanos en México, y se mataron de la risa, ¿no? Entonces no podían creer que un puerto se llamara Supe, ¿no? Pero ¿cómo se va a llamar Supe? Supe porque supe tal cosa, para ellos era así, pues, ¿no? Y a ella le parecía que Supe era Puerto Supe, pues, ¿no? Entonces de ahí venía ese puerto existe, ¿no? Entonces, me pareció interesantísima la explicación que ella dio y todo lo que comentó acerca de la historia esa, ¿no? Y me ha gustado mucho leer sus entrevistas, lean su libro, el libro que acaba de salir ahora de las entrevistas, De las entrevistas, sí, sí. porque es una mujer muy, pero muy sabia realmente, Claro que en sí. muchos aspectos, ¿no? Y sus poemas, te digo, para serte sincera, para mí es muy hermética en muchas de sus poemas, ¿no? Claro que sí. Igual que a ti, lo tengo que leer 2, 3, 4 veces y darle, porque me quedo así como mucho, son muchas cosas, ¿no? Muchas imágenes. Sí, demasiadas, ¿no? Bueno, Ana, yo no sé si alguna vez alguna de las chicas te lo han comentado, pero para mí es una gran alegría conocerte y tenerte también en el club, ¿no? Como lectora de María Emilia, ¿no? Es especial conocerte, aunque sea de manera Oye, virtual, y tenerte y también en el además, club de no lectura. tienes idea, Úrsula. Ana de repente agarra y comenta así como que, ah, claro, porque es que yo estaba sentada tomando café con... Y te cuenta la historia y te cuenta el detrás de la poesía, de por qué, no, tiene unas anécdotas Claro, maravillosas. claro, es genial. Eso que no se ¿Verdad que? aprende en los libros No, y Ana, la presencia de Ana siempre nos enriquece. Bueno, yo creo que cada una claro que aporta sí. algo lindísimo. Mira, ya llegó Carola, que está muteada. Carola siempre está muteada, pero tiene 2 hijos chiquitos y ella está pendiente de todo, pero bueno, ahí va. Claro. Bueno, muchas gracias. Mónica, buenas noches. Mónica Meléndez, porque creo que hay varias Mónicas en el grupo. Hay Mónica Creo que hay, tres. Meléndez, hola. creo que hay tres. Hola, ¿cómo estás, Úrsula? Un placer. ¿Cómo llegué a...? Yo recuerdo mucho cuando falleció su hijo, porque una amiga del colegio tenía a su amiga que estaba en el avión también. Entonces, eso que sucedió me llevó ¿cuánto- ¿cuántos años? ¿20 años, 30 años? Me llevó a la revista Somos, donde publicaron el poema que ella le dedicó. Claro. Y yo sentí en ese momento, eso es lo que es tener un hijo. O sea, y nunca recordaba qué decía el poema, pero lo sentía, no sé, Pero o sea, algo que recordabas no el me había desgarramiento. pasado. Sí, yo decía, y siempre quería regresar al poema. Eh, Vi un día con la Casa de la Literatura cuando estaban en la exposición y estaba striptease, ¿era striptease? Sí, en la escalera. Y yo bajé, ¿no? Y fui con mi hija un día que pasamos, ella tenía pues 3 años, pasamos un día largo, cuando tú bajas no se daba uno cuenta, ¿no? Ujú. Pero cuando subí era como que el poema, o sea, tengo esa sensación con sus poemas, muy, muy en la piel, como no sé cómo explicarlo. Entonces fue como que si algo se me hubiera estampado con la cara y yo acababa de cambiar de trabajo muy abruptamente y terminé muy mal la relación laboral con mi jefe porque yo quería renunciar un día y él quería que yo me quede y fue una cosa muy tirante. Entonces yo vi eso
Y, o sea, tuve de nuevo ese choque, ¿no? Con este poema que me sigue impresionando cada vez que lo leo como si fuera la primera vez. Y el año pasado, antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, con mi hija íbamos todos los viernes a la librería que está en Berlín, porque los viernes había un taller de títeres y de lectura. Y ella me empezó a preguntar por qué se llama Blanca Varela. Y le digo, bueno, es una poeta, ¿no? Le empecé a contar, le conté de esa vez que nos tomamos una foto en la escalera, que yo la tuve mucho tiempo en mi dormitorio, la imprimí, la tuve muy, fue un momento muy bonito porque estaba ella y yo ambas sentadas en la escalera. Y entonces ella me empezó a preguntar, entonces ella ha vivido acá, ¿y cuál era su dormitorio? Y yo no quería cortarle la imaginación, ¿no? Ella no ha vivido ahí, pero cuando salimos también me decía, así luce la casa de una poeta, y me imagino pues toda la construcción que ella se hizo en la mente sobre lo que es ser poeta, ¿no? Una cosa así muy, muy idílica, porque la casa es muy bonita y está en un sitio donde hay nada, ahí tiene que ver con la cultura y la poesía, y es como que es una cosa, un oasis, ¿no? Una casa blanca hermosa con un bonito jardín, y al frente el bullicio y la cosa, cada vez que yo me remito a ellas, tiene que ver con alguna cosa que me ha pasado, ¿no? Y yo espero que El asombro. creo que es la sensación que tenemos todos cuando la leemos, ¿no? Es impresionante, es sumamente lúcida, muy, muy clara en lo corto que son sus poemas. El otro currículum vitae, o sea, a mí también me deja, o sea, cada vez que lo leo me deja sin palabras. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del asombro que tú has contado en tus propias palabras, y el asombro que ha tenido tu hija, por ejemplo, porque eso era algo que también a Blanca le fascinaba, ¿no? El asombro de la vida, lo impredecible de la vida, que luego más adelante lo vamos a tocar en algunos otros poemas, ¿no? Sofía, buenas noches. Hola. Hola. Cuéntanos, Bueno, ¿cómo conociste a Blanca? ya. A mí me gusta leer poesía, pero la verdad es que no he leído a tantos autores. Entonces, es como algo que siempre tengo como una deuda conmigo. Entonces, hay una página que es de la fundación hay una sección en la fundación del BBVA que se llama Encuentra tu poema. Claro. Y en esta sección encontré Puerto Supe, leído por Mariana de Taos. Entonces, ese poema me gustó. Y luego hay un programa que me gusta bastante, que Sucedió en el Perú, y lo busqué en YouTube, y siempre que me interesa a alguien, como intento buscarlo ahí, y me encuentro con cosas muy bonitas. Entonces, entré a ver un poco sobre su biografía y lo que significaba el poema. Y hay otro que es Casa de Cuervos, que es como cuando su hijo empieza a crecer y ella siente la indiferencia de la adolescencia. En mi momento, yo tengo una hermana de 14 años y realmente, o sea, no, ella me parece compleja. Estoy tratando de asimilarla. Hoy día recién he recibido el libro, lo he estado chequeando un poco y espero que con ustedes pueda terminar de entenderla y gozarla. Claro que sí, muchas gracias. Valeria, buenas noches. Hola Úrsula, un gusto. Hola. No me acuerdo cuándo fue la primera vez. Sí me acuerdo. Recuerdo, creo que fue el año 98 o 99. Yo estudié psicología, pero había leído mucho poesía, había leído mucha literatura. El teatro me gusta, escribo un poquito, trato, pero la poesía nunca llegó mucho a mí. Y me acuerdo, creo que era en el año 99, más o menos.
yo me comenzaba a psicoanalizar y recuerdo que mi primera analista, por cosas de la vida, yo estaba saliendo de su consultorio y recuerdo la imagen de estar en la puerta y tener en mi mano concierto animal. Ella me lo regaló, me lo dio. Me dijo, léelo, mi querida. Ahí quedó. Y me llevé concierto animal. Acababa de morir su hijo, hacía poco, me parece, porque ella creo que muere en el 96, no recuerdo bien. Yo no sé si concierto animal era antes o después, lo que escribía no me acordaba si era que tenía que ver con el dolor de ella, pero cuando comencé a leerla me impresionó mucho porque me di cuenta que, y eso lo comentamos la vez pasada en el otro grupo, que a mí los poemas que me gustan son los pequeños, los poemas cortos, aquellos que con una palabra o dos te punzan, te llenan o te destruyen, o sea, que la palabra, no las palabras, sino de pronto la palabra te desencaja, ¿no? Y recuerdo haber leído algo, te golpea, te mueve demasiado, y recuerdo haber leído algo de ese pequeño librito que cayó así, ¡paf! Ni me acuerdo qué fue, pero dije, wow, ¿quién es esta mujer? Tendría 20 y pocos años. ¿Quién es esta mujer? De ahí pasaron los años y siempre se escuchaba de Blanca, estaba viva, ¿no? Bueno, la mujer. Concierto Animal fue, o es, digamos, uno de sus libros más desgarradores, ¿no? O sea, hay una desesperación, a pesar de que ella no habla directamente de lo que sucede, pero sus imágenes son tan poderosas, ¿no? Que te transmiten ese desgarramiento, esa frustración, ¿no? Esa desesperación, ¿no? Entonces sí, me parece genial que te hayan obsequiado este libro. Yo recuerdo que fue así como que cayó y lo miré, y además era chico, era delgado, me acuerdo la cosita, concierto animal, todo súper simple. Dije, ¿qué es esto, no? Y bueno, me lo llevé. Y bueno, pasaron algunos años, yo me acuerdo que me mudé a vivir sola. Yo tengo una tía que es fotógrafa, que admira mucho a Blanca, y ella hace intervenciones. Y me acuerdo que me regaló un cuadro, que lo tengo hasta ahora en blanco y negro, una fotografía y unas telas delante, y pone unos versos de Blanca, escritos como si estuviera en un espejo, al revés. Y me acuerdo que me impresionó, me impresionó mucho la manera en que me lo presenta, y me llamó la atención que sea Blanca, otra vez que aparecía de pronto por ahí, ¿no? Y ya lo puse en mi casa y se quedó ahí. Blanca estaba como en esos imaginarios, era esta mujer, ¿no? ¿Qué me quiere decir, no? ¿Qué me quiere decir, no? Eso nos pasa. Sí, después, claro, caigo en cuenta de la muerte del hijo. Siempre me pareció muy misterioso el vínculo entre esposos artistas. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Los de siglo, por ejemplo, siempre tan oscuros. Claro, y además luego vamos a ver que hay una relación entre las disciplinas artísticas que se reflejan en la obra de Blanca, ¿no? Luego lo vamos a ver también. Gracias, Valeria. Ahora, Mónica Mujica. Hola. Hola, ¿cómo están? A ver, sí, algo parecido como a Vale, ¿no? Se impuso Blanca. A mí me gustaba la poesía desde niña, y en mi casa en verdad no había mucha poesía, había Neruda y así como un par más, y ahí daba vueltas yo con los poemas y nada más. Pero me acuerdo que una vez, hace no tanto, cuando ella muere, hacen un homenaje en El Comercio. Yo estoy leyendo El Comercio un domingo, abro la página central y era gigante, y hay un poema de ella además ahí, y es la primera vez que yo me encuentro con ella, leo ese poema y ese poema me marca, ¿no? Y luego el primer libro de poemas que yo compro en mi vida, tengo después muchos, pero el primero es el de ella, ¿no? También en un encuentro en una feria de libros. Y claro, y lo que sucede es eso, que resulta muy enigmática, muy compleja, pero a la vez te toca.
algo se queda siempre resonando y te jala. Es como compleja la relación también que por lo menos a mí me genera, ¿no? Es interesante leerla y de pronto hay poemas que abren y hay otros poemas que te cierran, ¿no? Necesito alejar un poco el libro un rato, pero luego vuelve, es como, ¿no? Una sensación difícil entrar a este mundo que ella propone. Claro. Y así fue. Creo que el poema que yo primero leí era Canto Villano, ¿no? Ese fue uno de los... Y luego también me pasó en esto de Elige tu poema del BBVA. Si no lo han escuchado, lo recomiendo porque es precioso escuchar los poemas leídos por otras personas, inclusive por los mismos poetas. Y luego estaba esta Ternera acosada por tábanos, que me encanta, leída por su ex marido, que es, claro, ¿no? Sigio. Me marcó también. Y así fue el camino. Muchas gracias, Mónica. Me parece muy importante lo que cuentas de que cómo un poema llega a impactarnos de tal manera, ¿no? Que es como que nos marca. Bueno, luego vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora tengo yo aquí a Marta Montes de Oca. Hola, Marta. Hola, Úrsula, buenas noches. Hola, gusto buenas noches. poder integrarme a este grupo. Un saludo para todos. Primera vez que me integro a este grupo y la verdad que por todo lo que las escucho es muy enriquecedor. Me siento muy contenta de estar con ustedes. Cuéntame cómo conociste a Blanca Varela. Bueno, tengo que decirte que yo desde niña he sido una apasionada de la poesía. Entonces, mis búsquedas de la poesía, que obviamente cuando uno es muy niña empieza por un Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas, las cosas románticas, pero a medida que va madurando uno necesita una poesía que te diga más, que te penetre más, que te haga cuestionarte, que te haga sentir. Y en esa búsqueda siempre estaba mucho en contacto con los poetas de la generación del 60, ¿no? O sea, aparte, solamente hablo del Perú, ¿no? No quiero remitirme a grandes de la poesía que me han impactado, como, bueno, Vallejo, que es peruano también, pero digamos Neruda o Jorge Luis Borges, ¿no? Que tiene unos poemas maravillosos. Pero viendo lo que sucede en nuestro medio, siempre estaba buscando novedades, surgimiento de nuevos poetas, de nuevas tendencias poéticas, literarias. Y en una de esas, en una revista, me encontré con un poema de Blanca, que es que es en verdad bastante, no digo simple, muy especial. Se llama Monsieur Monod no sabe cantar. No sé si lo han leído, pero es un poema que me atrajo, me sedujo, y a partir, porque tiene, por ejemplo, cosas como en una parte de ese poema dice: querido mío, adoro todo lo que no es mío. Tú, por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. Y luego sí, hablando, ahora que ya es tarde, porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que existe. Ese fue el primer poema que llegó a mí, y realmente esos fragmentos que me he permitido compartir con ustedes me hicieron sentir que tenía un alma afín a la mía, y que lo pude comprobar a través de otros poemas en los que, como bien lo han dicho ya anteriormente, hay poemas que son desgarradores, hay poemas que nos hacen dejar un rato el libro para volver a reponernos en nuestro lugar, ¿no? Claro. Y
un poco como me sucedía con Vallejo, ¿no? O sea, es tan maravilloso Vallejo, pero llega un momento que lees los poemas y ya no sientes que necesitas que alguien te venga a recoger a pedacitos, ¿no? Porque es tan fuerte, tan profundo, tan desgarrador a veces que uno tiene que tomarse un poquito de aire. Y bueno, eso, así me puse en contacto con Blanca. Esa fue la primera experiencia entonces. Esa fue la primera experiencia entonces con Blanca. Esa fue la primera experiencia con Blanca y bueno, a partir de ahí la seguí, ¿no? Empecé a ver sus obras, compré algunos poemas. Bueno, y me enteré de las anécdotas del título de su libro, por ejemplo, el libro que ella quería titular Puerto de Supe, es un poemario, ¿no? Claro. Hablando con Octavio Paz, que también, aparte de gran escritor, es gran poeta, Octavio le dice, no me gusta, no me gusta, no es un título, Puerto de Supe no me dice nada, y Blanca no le gustaba. Pero si ese puerto existe. Y Octavio le dice, ese es el nombre de tu poemario. Ese es el título del primer poemario. Exacto, Sí. muy bien. Muchas gracias, Marta. Ahora vamos a continuar con Patricio. Patricio, cuéntanos cómo conociste a Blanca. No vamos a extendernos mucho para que nos dé tiempo de continuar, si no nos vamos a acabar a medianoche. Okay, no hay problema. Buenas noches con todas. Mi nombre es Patricio, soy abogado. Y mi relación con Blanca es intermitente, porque el nombre de Blanca ha resonado acá en la casa, porque mi mamá es del barrio de Santa Beatriz, y yo vecina estaban en el mismo edificio, ¿no? Compartían, digamos que, parte del día a día cuando ellos se mudan a Santa Beatriz, decirlo con Blanca, ¿no? Y entonces mi mamá, de alguna manera, contando en las anécdotas de pequeño, como que Blanca Varela ha estado en la casa, ¿no? Qué genial, claro. Ha sido algo interesante. De ahí, por un tema de que a mí, particularmente al margen de la abogacía, a mí me gusta la música, yo desde pequeño empecé a escribir y la poesía era algo que siempre manejaba. Y yo me acuerdo que una profesora, al ver las cosas que escribía, me recomendó que leyera Blanca. Entonces volvió en un momento, no le di mucha, o sea, no le encontré cierta afinidad en el momento y lo dejé. Y ya más bien en la universidad es donde me vuelvo a encontrar con Blanca, ¿no? Y ahí sí, yo siempre lo digo, estos para mí son versos de bisturí, ¿no? Uno lo lee y siente que hay algo que te están abriendo en el alma, para bien o para mal, ¿no? O sea, algo se destapa, algo incide y está ahí, ¿no? Y entonces, de ahí, de los paseos ¿cómo se llama? En el centro de Lima, ir a Desamparados y encontrarme uno que otro verso por ahí, también. Entonces, sentí que eventualmente tenía que volver a ella y cada cierto tiempo me reconecto. Entonces, cuando he visto esta oportunidad de poder releerla y poder comentar con personas sobre ella, dije, esta es la oportunidad. Es ahora o nunca, dijiste. Ahora. Muchas gracias, Patricio. Sofía, creo que ya nos contaste, ¿cierto? Solo que cuando se desconecta alguien, se cambia todo el mosaico, ¿no? Entonces estoy un poco perdida. Creo que sigue Carola. Creo que Carola también comentó ya. Sí. Sí, ¿falta alguien por presentarse o seguimos? Sí, ¿no? Yo falto. Sí, no, tú sí faltas, ok. Carola. Sí, yo sí falto. Hola con todos, hola Úrsula, gracias por la invitación. Mi papá le gusta mucho los poemas, entonces siempre, ¿no? Me hablaba de los poemas en general, y la verdad que hace mucho tiempo había escuchado su nombre, porque bueno, Blanca Varela es súper conocida, pues, ¿no? Es la poetisa pues más representativa que tiene el Perú, me parece. Y hace mucho tiempo leí que había ganado el premio Reina Sofía.
Entonces, cuando escuché eso dije, wow, sí debe tener unos super poemas, ¿no? Y poco a poco siempre han contado ese tema de la casa de esquina de Berlín y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, luego llegué hace como unos 3 años más o menos a una librería que está aquí en Miraflores, en Manuel Bonilla, me parece. No me acuerdo el nombre. El Fondo de Cultura Económica. Y ahí encontré un CD ¿no? de El Fondo de de los Cultura. poemas leídos por ella misma. El Fondo de Cultura. Ajá, el Fondo de Cultura, exacto. Y claro, sí sabía que eran poemas pues muy, muy fuertes, tristes, ¿no? Y entonces, ya de allí leí también el libro que escribió Cislo, La vida es sueño. Las memorias, Y ¿no? sí, el último, La ¿no? vida sin dueño, ¿no? La vida sin dueño, ¿no? Ahí está, La vida sin dueño. Y ahí pues relata parte de la vida de ellos dos, ¿no? O sea, cómo es que se conocen, cómo viven, el amor que tuvieron, y toda su relación, ¿no? Entonces, y así me fui acercando poco a poco a ella. Así es que sí, sus poemas me parecen muy buenos. Muchas gracias, Carola. Chichi, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Quería que me cuentes cómo conociste a Blanca, cómo llegó a ti su poesía, su nombre. Bueno, yo de poesía soy una nada. Recién he empezado a compartir con ustedes a raíz del taller anterior con Ana María Cornejo y con Marisa, y nada, recién estoy aprendiendo, no he leído nada de Blanca Varela, sé un poco de su historia, su biografía, un poco así, pero no he leído ningún poema de ella, así que estoy aquí más que nada para aprender de ustedes, porque sé que todas son unas excelentes lectoras de poemas y yo nunca en mi vida he leído, te voy a decir sinceramente, poesías, así que estoy abierta a aprender todo recibir todo su feedback, todo. Muchas gracias, Chichi. Bueno, en realidad la poesía no se nos inculca mucho en el colegio, ¿no? Yo quería iniciar, romper el hielo un poquito con esta pregunta acerca de cómo llegó Blanca a nosotras, porque precisamente cuando nosotros estamos en el colegio no se nos enseña mucha poesía y cuando se nos enseña algo, no siempre aciertan, ¿no? Nos muestran de repente algo de Vallejo o inclusive poemas de Vallejo que ni siquiera fueron comprendidos por adultos en su momento, ¿no? Muchos intelectuales, por ejemplo, no entendieron Trilce y sin embargo a nosotros nos los dan cuando somos pequeños. Entonces, a veces nos lo muestran mal, inclusive no nos enseñan acerca de una amplia gama de poetas peruanos. Por ejemplo, la única poeta peruana que aprendí en el colegio o que leí en el colegio fue Amaryllis, ¿no? Entonces, Amaryllis, ¿no? Está en otro tiempo y por eso precisamente es tan importante el proyecto Ellas en Voz Alta que ahora está promoviendo la lectura de poetas peruanas, ¿no? La lectura de la obra de escritoras peruanas. Es muy importante que comencemos a leer, que nos comiencen a sonar los nombres. Y algo que sí quería comentarles a las chicas que, por ejemplo, no están muy acostumbradas a leer poesía, es que no necesitamos entender el poema, ¿no? O sea, el poema lo tenemos que sentir. Probablemente la persona que escribe tuvo un mensaje, una idea de dónde parte para escribir el poema, pero sin embargo la persona que lo lee entiende algo totalmente diferente. Entonces hay un dicho, no recuerdo quién lo dice, que menciona que el poema le pertenece 50% a la persona que lo escribe y el otro 50% a la persona que lo lee, ¿no? Porque el mensaje, el sentimiento que provoca en el lector puede ser completamente diferente a la intención que tuvo el escritor, pero mientras te haga sentir algo, ese poema tiene pues su validez o ha cumplido su
su función, su misión, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que recordar siempre, y que además hay poesía para todos los estilos, ¿no? Podemos encontrar de repente una poesía muy críptica que de repente nos va a costar un poco entender, pero sin embargo podemos encontrar también un estilo poético que sea mucho más accesible, que de repente, o con el que de repente nosotras nos podamos identificar, o podamos de repente comprender de otra manera más fácil, ¿no? De una mejor manera. Entonces, gracias a todos por compartirme sus experiencias, sus anécdotas con respecto a cómo conocieron a Blanca. Yo ahora les voy a comentar que este club de lectura tiene pues como objetivo precisamente aprender un poco más, conocer un poco más acerca de la obra de Varela y por qué es su poesía tan importante para la tradición poética peruana. Como nosotros vamos a tener solamente 3 sesiones para comernos su obra, entonces a mí me pareció conveniente usar la periodización que en algún momento estableció el crítico peruano Camilo Fernández Cosman, ¿no? Y es por eso que en esta primera sesión vamos a hablar o comentar un poquito acerca del periodo de los inicios, ¿no? Él llama así a la aparición de los 2 primeros libros de Blanca, que son Ese puerto existe y Luz de día. Ya luego, para la próxima semana, vamos a continuar con el periodo de la desmitificación, ¿no? En donde vamos a comentar acerca de los otros 2 siguientes libros, que son Valses y otras falsas confesiones y Canto villano. Y ya para la última sesión vamos a dejar los libros que forman parte del periodo de la relevancia del cuerpo como punto de reflexión, ¿no? Aquí entra pues ejercicios materiales, el libro de barro, concierto animal y el último que vendría a ser el falso teclado, ¿no? Los críticos literarios generalmente cuando analizan o estudian una poética no necesitan o ellos recomiendan centrarse solo en la obra, sin hablar de repente o sin necesidad de conocer quién escribió, cómo fue la vida, qué le pasó, qué no le pasó al autor, ¿no? Pero nosotros estamos en un club de lectura y para mí sí me parece necesario comentar algunos aspectos fundamentales en la vida de Blanca Varela, porque eso nos va a dar ciertas luces para poder comprender mejor su poesía, ¿no? Entonces, yo sé que de repente muchos ya han leído acerca de Blanca, pero hay otros que también recién la conocen, entonces yo voy a hacer una brevísima introducción a Blanca Varela. Ella pues nace el 10 de agosto del año 1926 en un barrio del centro de Lima, como es Santa Beatriz, y desde el inicio de su historia ya tenemos algo muy peculiar en su vida, que ella nace en el seno de una familia compuesta por mujeres artistas, ¿no? Que es una condición extraña para la época, pero muy favorecedora para la pequeña Blanca, ¿no? Su madre, por ejemplo, Esmeralda González Castro, más conocida como Serafina Quinteras, ella era poeta, era periodista además, y era compositora de valses criollos, ¿no? Su abuela, ¿no? Su abuela, Delia Castro Márquez, también era compositora. Y por si fuera poco, su bisabuela, Manuela Antonia Márquez, era poeta y era pianista. Es más, los 2 hermanos de la bisabuela eran también poetas. Entonces, nace pues Blanca en el seno de una familia con una sensibilidad especial, con una diferente mirada de ver el mundo y de vivir en el mundo, ¿no? Entonces esto ya tiene que reflejarse de cierta forma en la actitud y en la poesía de Blanca, ¿no? Empezando nomás por ahí. Blanca desde muy pequeña trabaja en Radio Nacional, ¿no? Esto no se sabe mucho, ella era locutora, ¿no? Creo que tenía entre 7 y 9 años, pero era locutora de un programa en la radio que se llamaba La Hora de los Niños, ¿no? Era una pequeña trabajadora desde muy niña, leía muchísimo y jugaba mucho con las palabras. Ella comenta en varias entrevistas que le realizan
que ella le llamaba mucho la atención las palabras, cómo sonaban las palabras, las repetía, las desmenuzaba, las decía al revés, quería encontrarles esa música que tenían las palabras, las combinaba, ¿no? Ella sentía inclusive que tenía otro yo, o sea, ella sentía que era blanca y que tenía y que adentro de ella había una voz oculta que tenía este vicio oculto, secreto, de jugar con las palabras, ¿no? Y eso lo va a tener siempre oculto hasta que ya es adolescente, ¿no? Inclusive en algún momento ella cuenta en algunas entrevistas que ella llega a darse cuenta de la sordera del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, Blanca? Dice, cuando yo me di cuenta de la sordera del mundo, es decir, que los adultos no podían contestarme las dudas que yo tenía, como vi que ellos no podían explicarme lo que pasaba en el mundo, yo comencé a preguntarme y a responderme sola, ¿no? Y esto es muy importante porque ese testimonio nos lleva a una de las características en la obra de Blanca Varela. Cuando ustedes avancen en la lectura se van a dar cuenta de que en muchos de sus textos vamos a ver que hay una especie de diálogo, pero la voz poética es como si se bifurcara, ¿no? Una voz que pregunta y la otra que responde. Y eso es asombroso que eso haya aparecido desde una blanca niña, ¿no? Que dice, me di cuenta de la sordera del mundo, entonces yo me preguntaba y yo me respondía, ¿no? Es algo muy interesante que vamos a tener en cuenta luego para seguir estudiando su obra. Ya de muy niña, Blanca leía poesía. Si bien es cierto, ella no vivió con su padre, Alberto Varela era periodista, sus padres no estaban casados, Serafina Quinteras era una mujer muy independiente, era una compositora que en las letras de sus valses demostraba las ansias de libertad que tenía, era una mujer muy adelantada para la época, y esto no era visto con buenos ojos por parte de la familia de Alberto Varela, que era el padre de Blanca, ¿no? Entonces, esa situación no permitió que ellos, ¿no? Que los padres de Blanca pudieran pues tener una relación un poco más formal y continuarla durante mucho más tiempo, ¿no? Sin embargo, Alberto Varela visitaba a su hija, la visitaba esporádicamente y le deja un legado muy importante, que son las lecturas, ¿no? Gracias a Alberto, Blanca puede leer, por ejemplo, a Valle Inclán, a Miguel de Unamuno, por ejemplo, ¿no? Escritores españoles. Y ya con el tiempo, cuando Blanca tiene 16 años, en el año 1942, ya puede ingresar a la Universidad San Marcos, y esta otra etapa de su vida es también fundamental para ella, para su obra, para su vida, ¿no? Porque aquí ella va a conocer a personajes que son muy importantes, como son Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eduardo Eyelson, Javier Sologuren, Raúl de Ustua, que por ejemplo ella siempre va a recordar con mucho cariño por la relación amical, pero también va a admirar mucho por la calidad de la obra poética que ellos también realizaban, ¿no? Entonces, para ella va a ser muy importante. Ahora, algo bastante curioso es que Blanca vivía en Santa Beatriz, que es un barrio que además, no sé si decir mágicamente, pero para mí es mágico, concentró a prácticamente los principales exponentes de la generación del 50, ¿no? Que para muchos críticos viene a ser pues la generación de la mejor generación, la generación más brillante de poetas en el Perú, ¿no? O sea, estaba Sebastián, estaba Eyelson, estaba Sologuren, estaba Blanca, estaba Cislo, que claro, que no era poeta, pero era pintor y también de la generación del 50, en fin. Entonces, ella comienza a frecuentar ya mucho con ellos
inclusive ella menciona que le debe muchísimo a Sebastián Salazar Bondy, que él le muestre también otro tipo de lecturas, ¿no? Ella ya comienza a leer a Rainer Maria Rilke, a André Breton, a Eliot, ¿no? Y a empaparse un poco más de los grandes referentes en la poesía peruana, ¿no? Que son César Vallejo, José María Oguren, ¿no? Que era pues el poeta simbolista por excelencia, a César Moro, a Martín Adán, a Javier Abril, a Carlos Oquendo de Amat y bueno, a todos los poetas peruanos vanguardistas, ¿no? Ella siempre recuerda con mucho cariño todo lo que Sebastián le ayuda a la poesía que él le presenta. Es más, esa Blanca oculta o ese vicio oculto que tenía Blanca de jugar con las palabras y apuntarlos en papelitos y guardarlos, ese vicio que ella pensaba que era oscuro, que era secreto, que no se lo contaba a nadie, en algún momento se lo tiene que contar a Sebastián, ¿no? Cuando ellos ingresan a la universidad, Sebastián le pregunta, ¿escribes poesía? Entonces ella le cuenta que escribía, que jugaba con las palabras, le muestra estos papelitos, y es Sebastián el que le dice, Blanca, lo que tú intentas hacer es poesía, ¿no? Esto es poesía, ¿no? Y ella comienza a darse cuenta, a aceptarse, ¿no? Comienza a aceptar que lo que ella hacía era un intento de trabajar la palabra, y esta aceptación, conforme ella va creciendo, también se va reflejando en su poesía, ¿no? Ella va sintiendo luego que estas dos personas, la Blanca pública, ¿no? Y la Blanca secreta que jugaba con las palabras, ¿no? Ella luego acepta a esta otra poeta, ¿no? A esta otra Blanca, las acepta y, digamos, se siente más a gusto sabiendo que ella es así, ¿no? La aceptación va a ser un rasgo muy importante en la poesía de Blanca Varela, ¿no? Bueno, Sebastián también aporta en algo que va a ser muy importante para Blanca, que es llevarla a un lugar de Lima muy especial, que fue la Peña Pancho Fierro, ¿no? Ustedes han escuchado de la Peña Pancho Fierro, que estaba en lo que hoy viene a ser la Plazuela San Agustín, está entre Camaná y el Jirón Ica, no sé si se ubican más o menos. Frente a la iglesia de San Agustín hay una pequeña plazuelita y ahí se encontraba la Peña Pancho Fierro, ¿no? Que era una especie bueno, Blanca en alguna oportunidad la menciona como una tienda vieja, ¿no? Dice, era una especie de tienda vieja, ¿no? En donde, que abrían a las 7 de la noche, que nosotros tocábamos e íbamos y hablábamos de todo. Me parece que alguien se está despidiendo, sí, nos vemos el próximo miércoles, igual nos escuchas luego ya en el video grabado. Conocer la Peña Pancho Fierro fue todo un descubrimiento para Blanca, ¿no? Esta peña estaba administrada por Alicia Bustamante y por su hermana Celia, que viene a ser esposa de José María Arguedas, y para Blanca esto va a ser importantísimo porque ella descubre todo un mundo nuevo, ¿no? Aquí se exponía arte popular peruano, ¿no? Entonces ella siempre va a recordar esto como un gran golpe que tiene ella, ¿no? Porque ella comenta que Lima no aceptaba, ¿no? Que no eran el centro del Perú, ¿no? Y tenía esta otra parte, este otro mundo escondido, secreto, que era la Peña Pancho Fierro, en donde se encontraban todos los poetas, se encontraban pintores, intelectuales, no solamente peruanos, sino que también extranjeros, y bailaban huaynos, y exhibían obras, y se disfrazaban, y bailaban portando toritos de Pucará o cántaros de diferentes partes del Perú, y ella comienza a darse cuenta de que el Perú era mucho más grande que Lima y de que había mucho más que ella no conocía, y para esto esto fue realmente un gran descubrimiento, ¿no? Aquí conoce a Cérvulo Gutiérrez, a José Sabogal,
a Julia Codecido además, y conoce a otros poetas también muy, muy talentosos como César Moro, como Westphalen además, ¿no? De quien ella se va a declarar luego su más fiel y enamorada admiradora, ¿no? La poesía de Emilio Adolfo Westphalen va a ser muy importante para ella, tanto como la obra de José María Arguedas, ¿no? A los pocos años de haber ingresado a la universidad, Blanca se casa con Fernando de Cislo en el año 1949. Se casan en la iglesia Cristo Rey, que también se encuentra en Santa Beatriz, ¿no? Que es una iglesia gótica. En algún momento a ellos se les llaman los niños góticos, ¿no? Porque vivían todos en el entorno alrededor de esta iglesia, ¿no? Que es una iglesia de estilo gótico. Bueno, se casan en la iglesia Cristo Rey y el mismo día de la boda parten, ¿no? Parten a Europa. Entonces, esta nueva etapa en la vida de Blanca también va a ser muy importante. Cuando Blanca Varela y Cislo llegan a París, a diferencia de lo que todos podemos pensar, fue un gran choque para ella, ¿no? Dice en una de las entrevistas que los recibió Eyelson y los lleva a un hotel y ella no dejó de llorar en un mes, o sea, lloraba todos los días porque es cuando ella llega a París que se da cuenta o que toma en cuenta de qué tan peruana era, ¿no? O sea, se sentía muy alejada y toma, es como que en ese momento toma conciencia de su peruanidad, ¿no? Entonces llora un mes y claro, ella ya luego más adelante, ya más adulta, dice, no me daba cuenta de lo suertuda que era, ¿no? De lo suertuda que era, de todas las experiencias que estaba viviendo y de que todo lo que además iba a vivir en ese tiempo, ¿no? El primer poema que Blanca escribe cuando llega a París es precisamente Porto Supe, ¿no? O sea, el poema Porto Supe es precisamente el primer texto que Blanca escribe y lo escribe en París. Ella ya había escrito, obviamente, poesía aquí en Lima y esos poemas habían aparecido ya en varias revistas, pero esos poemas que en un primer inicio fueron incluidos dentro de su primer libro, con el tiempo ella los descarta, ¿no? Ella los descarta, son como poemas que ella de repente creía que tenían una voz muy diferente a lo que ya luego iba creando y los va desechando, ¿no? Pero queda Porto Supe, que es el poema que hoy conocemos, que lo tenemos además en el libro. Todos tenemos el libro, ¿ya? Todos los que estamos aquí tenemos el libro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Chichi todavía no lo tiene, pero lo vamos a leer, así que no hay problema. No sé si me lo han enviado, espero que me lo hayan enviado. Sí, deben habértelo enviado. Si no ha llegado aún, seguro ya mañana, pero de todas maneras debe estar por llegar. Y lo que les quería comentar... No, sí, Chichi, sí te lo enviamos. De hecho, lo tiene el portero. Ah, perfecto, ok. Lo que puede que no haya llegado fue el vino si se lo dejé al portero. Bueno, pero de todas maneras ahora lo leemos, así que no hay problema. Bueno, el libro que nosotros ahora conocemos como Ese puerto existe, ¿no? Que inicialmente se llamó Porto Supe, comienza a escribirse pues en el año 1949, pero ella no lo publica inmediatamente, ¿no? Lo que hemos estudiado de Blanca y lo que ella también cuenta a través de las entrevistas es que ella a todos lados iba con el cuaderno de sus poemas, que estaba escrito a mano, iba bajo el brazo a todos lados, ¿no? Entonces iba a una reunión, regia ella con el libro bajo el brazo y conversaban, y si alguien le preguntaba si escribía, pues ella enseñaba el libro, ¿no? Y así el libro llega pues a manos de Octavio Paz, que en ese momento pues se encontraba desempeñando el encargo de embajador cultural de México en Francia, y se hacen muy buenos amigos. Octavio desde el primer inicio pues puede reconocer el gran talento de Blanca, y él es quien la convence, digamos, para que ese libro pues sea publicado, ¿no?
La anécdota que nos contaron aquí Marta, que nos comentaron también, es cierta, ¿no? Cuando le pregunta el título del libro, ella dice Puerto Supe, y bueno, a Octavio no le gustaba el nombre, y es así tal cual como se cuenta, ¿no? Le dice, pero ese puerto existe, Octavio, y ahí tienes el nombre de tu libro, ¿no? Ahí se quedó. Se publicó 10 años después, en el año 1959, y fue Octavio Paz el que escribe pues el prólogo, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, a partir de este libro que publica, pues Blanca comienza a ser reconocida como una poeta de gran talento, una poeta peruana de gran talento. A los 4 años, en 1963, publicó Luz de Día, y de ahí en adelante, pues ella siguió desempeñándose como una gran representante de la poesía peruana, ¿no? Con respecto a su obra, la mayoría de críticos y lectores coinciden que su poesía pues es muy directa, muy concisa, algunos inclusive mencionan ascetismo en el lenguaje, ¿no? Tiene muy concisa, muy ahorradora, ¿no? Ahorra mucho las palabras, no es de usar tantos adjetivos, por ejemplo, e inclusive a veces es directa parca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir o sentir al leerla, ¿no? Eso es lo que vamos a ir contando un poco en estas sesiones, conforme vayamos avanzando. Una de las características, por ejemplo, de el primer libro de Blanca, que es Ese puerto existe, viene a ser, como ya más o menos pueden advertir, una identificación con su identidad, con las raíces, ¿no? Hay un crítico mexicano que se llama Enrique Flores, que maneja un término especial para esto, que es la geopoética, ¿no? Es el hecho de que un poeta se relacione o se vincule de manera especial con un territorio, ¿no? Esto le pasa, por ejemplo, a Watanabe con Laredo, ¿no? Watanabe pensaba, por ejemplo, o él decía específicamente que cuando él escribía, él se imaginaba que estaba en Laredo, ¿no? Que es el lugar en donde él había nacido. Y con Blanca pasa lo mismo, si bien es cierto, ella no nace en Supe, ¿no? Porque ella nace en Lima, pero pasa momentos muy importantes, simbólicos y valiosos en Puerto Supe, y ella adopta este lugar como suyo. Entonces, en ese puerto existe, va a haber muchas referencias al paisaje costero, ¿no? Que vendría a ser la geopoética de la que nos hablaba el crítico Enrique Flores. Y es cierto, desde el primer poema, que es Puerto Supe, precisamente lo podemos encontrar, ¿no? ¿A alguien le gustaría leer Puerto Supe? Patricio, eres el elegido. ¿Tienes el libro, Patricio? Sí, claro que sí. Ya lo tengo. Pero me han tomado por sorpresa. Así que vamos. A ver. A ver. Puerto Supe. Está mi infancia en la costa, perdón, está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo, una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo
o la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego, pupilas luminosas y vacías, o habito en el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio, poblado de agua y pálidas corolas. En esa costa soy el que despierta, entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro solo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, este poema es realmente hermoso, ¿no? Tiene además las palabras tienen una melodía, una musicalidad. Patricio, lo que nos comentabas, por ejemplo, de la música, ¿no? De tu afición a la música y que te lleva a la poesía, es que la poesía no es ajena a la música, siempre hay una musicalidad, a pesar de que ahora, por ejemplo, se escriba en un verso libre y ya no exista, por ejemplo, la métrica o la rima que en algún momento pues se utilizaba para escribir la poesía. Eso no quiere decir de que no haya cierta musicalidad en las palabras, ¿no? En la poesía que se escribe ahora, y creo que este poema es un buen ejemplo de eso, porque si nosotros lo leemos, vamos a descubrir y vamos a agarrar el ritmo hay una melodía, ¿no? Que se va repitiendo e inclusive, no sé si ya yo estoy un poco ya en otro vuelo, pero yo inclusive siento que hasta hay un vaivén de las olas, ¿no? No sé si me pasa, no, te pasa también, Patricia. Entonces, es muy interesante cómo Blanca nos transmite este amor por el mar y que además ya sabemos ahora que lo descubre estando tan lejos, ¿no? Que lo escribe en París, ¿no? Estando tan lejos de la costa, ¿no? De esa costa. Otro aspecto que no sé si se habrán percatado es que este poema, como todo este libro, bueno, de repente la mayoría de los poemas, el yo poético es masculino, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice, ¿no? En esta costa soy el que despierta, ¿no? El que despierta, ¿no? El que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque ella está escribiendo en un yo poético masculino. En algunas oportunidades a Blanca le preguntaban acerca de esto, de por qué ella escribía con un yo poético masculino, y ella decía que ella cuando escribía no pensaba en el género. O sea, ella no pensaba en si yo soy una mujer y voy a escribir así, ¿no? O tengo que escribir así. Ella simplemente pensaba en el ser humano y escribía, y además tenemos que tener en cuenta que, claro, ella, sus amigos más cercanos y sus referentes más cercanos eran varones, ¿no? Entonces, digamos que que todos estaban influenciando de repente de esa manera, y la manera como se escribía pues era desde un yo poético masculino. Entonces probablemente ambas cosas hayan hecho que ella hablara desde este lugar. Esto va a cambiar con el tiempo, ella va a cambiar, inclusive ella menciona que luego, por ejemplo, en sus próximos libros, claro, cuando ella escribe, cuando ella publica, finalmente publica Puerto Supe, porque claro, desde que lo escribe hasta que lo publica pasan 10 años, y en esos 10 años ella ya es mamá, ¿no? Entonces, cuando ella publica el segundo libro, que es Luz de Día, en el 63, ella ya había dado a luz y tenía a Vicente ya crecido, ¿no? Entonces ella siempre menciona que es cuando ella se convierte en madre que se da cuenta de su feminidad, ¿no? Ella dice, yo hasta antes de ser madre, yo me consideraba un ser angélico, ¿no? Sin género. Y luego es ya cuando es madre que ella toma conciencia de su condición femenina, de que hay experiencias
que son propias de su condición de mujer y que no las pueden contar los varones. Ella no lo ve como ella no lo ve como una carga, sino que al contrario, le saca partido, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de ser madre, de dar vida y de dar a luz y de tener a un niño que es como una extensión de tu cuerpo, pero que luego tiene su vida propia, que es a lo que ella alude al escribir más adelante, Casa de Cuervos, ¿no? Esa experiencia maravillosa, ella dice, ¿no? Tenemos experiencias propias de la condición de mujer que no pueden ser contadas, ¿no? Por un varón, por lo menos con el mismo grado de honestidad o de acercamiento a la realidad, ¿no? Entonces eso es algo que me parece muy interesante. En el siguiente poema, por ejemplo, de Ese puerto existe, que se titula Las cosas que digo son ciertas, el poema va cambiando, ¿no? Inclusive visualmente es un poema diferente. Es uno de los poemas con más surrealistas que tiene Blanca en este libro, y es algo que también se dice mucho de la poesía de Blanca Varela, ¿no? Se dice que su poesía es surrealista, ¿no? Eso lo menciona, por ejemplo, Octavio Paz. Hay varios críticos que mencionan que ella tiene pues una influencia surrealista. Pero lo que más bien otros críticos sostienen es que, claro, ella comienza inspirándose en el surrealismo, pero luego ella más bien encuentra que su lugar es el existencialismo, ¿no? Ella se siente más cómoda en el expresionismo alemán, además que ella era una lectora bastante asidua de poetas como Paul Celan o George Trakl, que son, por ejemplo, representantes del expresionismo alemán, ¿no? Entonces, a ella lo que le interesaba no era transmitir el subconsciente, que es una característica del surrealismo. Ella no quería aflorar el lenguaje interior ni lo onírico, sino lo que a ella le interesaba es analizar por qué existimos, ¿no? ¿Por qué existimos? Y todas las aristas que hay en torno a la existencia del ser humano. Y cuando digo ser humano no es solamente, o cuando digo la existencia del ser vivo, no solamente del ser humano. Es por eso que en su poesía ella se va a identificar con muchos animales, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hay un poema en el que ella, por ejemplo, se identifica con un perro, ¿no? Entonces, es porque a ella le interesa la existencia, ¿no? Más que crear un mundo de fantasía o más que utilizar de repente otro tipo de símbolos. Lo que más le va a interesar es preguntarse y responderse acerca de la existencia, por qué existimos, cómo existimos, para qué existimos, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que va a ser muy importante. Yo quiero que, porque estoy hablando yo sola, quiero que alguno de ustedes me cuente cuando ha leído o las que van leyendo un poquito más acerca de este libro, ¿qué les ha parecido? ¿Qué poema les gustó más? ¿Qué les llamó la atención? ¿O qué poema les gustó más? ¿Nadie? ¿Se han percatado? Todas a la vez, ¿eh? O todas a la vez. ¿Se han percatado, por ejemplo, de que el poemario tiene algunos textos que son como que muy nostálgicos, ¿no? Hay mucha nostalgia. El poema que hemos leído, bueno, que leyó Patricio Puerto Supe, fue dedicado en secreto a José María Arguedas, ¿no? En secreto se lo dedica a José María Arguedas. Pero luego hay otros poemas que son bastante interesantes. Bueno, no podemos leer todos, es una pena, no podemos leer todos, pero lo que yo quería resaltar es que a pesar de que la mayoría de poemas tienen un tinte muy nostálgico, también hay aquellos que exhortan la libertad, ¿no? Hay un deseo de libertad en los poemas, ¿no? Como por ejemplo
el paseo, el observador, ¿no? Divertimento también, en donde además vuelve a mencionar el paisaje costero. El paisaje de la costa va a estar siempre presente, ¿no? El mar, la playa, el frescor, playa nocturna, por ejemplo, lo menciona. Hay un poema que tiene tintes precolombinos y lo voy a leer, se llama Mediodía, los que tienen el libro pueden seguirme con la lectura. Este poema... ¿Y por qué no le pedimos a alguien que lo lea más bien, Úrsula? Sí, está bien. ¿Quién más quiere leer este poema? Que es hermoso además. Yo me pongo democrático, ¿eh? ¿En qué página está, Úrsula? A ver, está en la página 22. 22. En la página 22. ¿Yo lo puedo leer? Claro, mía, por supuesto. Ya. Mediodía. Todo está preparado para el sacrificio. La res muge en el templo de adobe, lágrima dura y roja. Canchales de fuego. Silencio y olor fuerte de girasol, de gallos coronados. Ni una hoja caerá, solo la especie cae, y el fruto cae envenenado por el aire. No hay centro, son flores terribles. Todos estos rostros clavados en la piedra, astros revueltos, sin voluntad. Ni una hora de paz en este inmenso día. La luz crudelísima devora su ración. El mar está lejano y solo. La tierra impura y basta. Muchas gracias, Mía. Este poema es muy hermoso y tiene imágenes muy duras, ¿no? Es importante, aquí comenzamos a ver, o hay pequeños guiños a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es la desacralización. No sé si se dan cuenta que la luz, que debería de ser algo que nos aclara la mirada, que nos aclara la vista, el panorama, ¿no? Aquí está tratada de una manera ambigua u oscura, ¿no? Dice, la luz crudelísima devora su ración. Esto va a ser una particularidad en la obra de Blanca, ¿no? Va a haber mucha ambigüedad, va a haber mucho claro oscuro, ¿no? La luz no está vista en sinónimo de claridad, sino como sinónimo de algo que pretende engañarnos, que pretende ocultarnos la realidad, ¿no? Que va a ser algo bastante interesante en la obra de Blanca Varela. Bueno, hay bueno, todos los poemas que son muy interesantes en la obra, en este primer poemario. Vamos a avanzar. Una consulta. Carola, Úrsula, dime. sí, quería preguntarte algo. En una entrevista que le hicieron al hijo de Blanca, al mayor, Vicente, él dijo de que su mamá siempre escribía, que los poemas de su mamá siempre eran muy tristes. Siempre había mucha tristeza en los poemas, que era algo que ellos sabían, que conocían, que se lo decían, que no es que la tristeza le vino por el tema que pasó con su hijo, sino que desde antes. Quería preguntarte cuál era el origen de esa profunda tristeza que ella siente, de la cual entendería yo también viene la crudeza de algunas de las expresiones de sus poemas, ¿no? Carola, efectivamente, como tú dices, los poemas tristes no aparecen a raíz de la muerte de Lorenzo, ¿no? Ya desde los primeros textos, como estamos viendo en este momento, ya hay una nostalgia muy marcada, ¿no? Yo creo no equivocarme cuando les cuento que... A ver, ¿me ven? Allá. Creo no equivocarme cuando les cuento que es cuando ella conoce a José María Arguedas
que tiene una visión de lo que es el Perú. Inclusive ella lo menciona en varias entrevistas, en varias oportunidades, que para ella conocer a José María Arguedas fue conocer esa cosa oscura que es el Perú, ¿no? O sea, ella se da cuenta de todos los problemas que tiene este país, que de repente en una primera instancia no estaba pues muy revelada o develada, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ella ya desde niña tenía cierta desconfianza con lo que le contaban los adultos. Ella menciona, y lo menciona en muchas entrevistas, lo que quiere decir que es algo que se le queda muy marcado, ¿no? Que dice la sordera de los adultos. Cuando me di cuenta de la sordera de los adultos, yo empecé, o yo decidí que yo misma tenía que responder mis preguntas. Y eso quiere decir que se da cuenta de que los adultos le están contando, pues, algo que no es verdad, ¿no? Le están ocultando algo. Y eso la lleva a ella ser quizá más analítica. En alguna oportunidad, Blanca Varela también menciona de que las mujeres, a las mujeres durante mucho tiempo no se nos había permitido hacer muchísimas cosas. Entonces, lo que nos quedaba era la observación, ¿no? Pero la observación no viene sola. La observación siempre viene con un análisis, con una pregunta, con una reflexión. Es muy probable que desde muy pequeñita Blanca se haya preguntado cosas, haya comenzado a analizar el mundo de otra manera. Hay que recordar que ella nace en una familia de artistas con otro tipo de sensibilidad y que además vive la ausencia del padre, ¿no? El padre era una figura intermitente para Blanca, hasta que llega un momento en que el padre pues se ausenta totalmente de la casa, ¿no? Y ella nunca menciona o nunca habla mucho del tema, pero sí que parece, que parece afectarle, ¿no? Durante mucho tiempo después, ella menciona al padre en uno de sus textos y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces yo creo que es un poco de todo y sobre todo la figura de José María Arguedas me parece que es determinante en este sentimiento que tiene Blanca, en esta desconfianza que siente ante el mundo y esta tristeza hacia cómo suceden las cosas en la realidad. Sin embargo, ella en su poesía acepta al mundo como es. No es un lecho de rosas. Tiene cosas que no son las ideales, pero ella trata de aceptarlas y además escribe sin dramatismo, o sea, ella no se victimiza, ella no es pesimista, pero sin embargo sí acepta y claro, se transmite cierta nostalgia en sus textos, ¿no? Es cierto lo que mencionas, Carola. ¿Alguien más desea hacer de repente alguna otra consulta o contarme de repente sobre algún otro poema que les haya llamado la atención? Bueno, ya del segundo libro, Plena Primavera, me parece que es uno de sus poemas también muy logrado, ¿no? Yo siento que ella tiene una especie de tristeza, de más que nostalgia, de una profunda tristeza, ¿no? Y es bastante dura, digamos, al aceptar, ¿no? El poema dice, lo muerto, muerto está, ¿no? Lo muerto, muerto está, que es algo bastante, es como que directo, ¿no? Y te transmite además no solamente la aceptación, sino inexorable, ¿no? Lo inexorable, algo que escapa de tus manos y por lo tanto no merece mayor preocupación, ¿no? Que eso no quiere decir que no te provoque de repente cierta tristeza,
¿no? Ya que estamos en el poema, en el libro Luz de Día, este libro comienza con un capítulo que es totalmente en prosa, y en este libro ella va a jugar mucho más ya, o va a experimentar más con lo que es la desacralización de todo lo que debería de ser divino, de todo lo que debería de ser bendito. De repente ella le da el orden inverso, ¿no? En el primer poema, por ejemplo, del orden de las cosas, no lo voy a leer todo porque es muy grande, pero el primer texto, la primera línea, por ejemplo, nos dice algo muy curioso, ¿no? Dice, hasta la desesperación requiere un cierto orden, ¿no? Entonces esto ya te deja pensando, ¿no? Te deja pensando en que lo que vemos no es realmente lo que parece ser, que hay una verdad oculta detrás de las cosas. Y esto nos deja pensando. Y este poema yo, por ejemplo, cuando lo descubrí, lo leí 1000 veces, ¿no? Porque me gustaba cómo sonaban las palabras, pero también porque quería entender qué es lo que hay detrás de lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Hay un mensaje oculto ahí, ¿no? Ahora, y el último párrafo también es clave del orden de las cosas, pero así. ¿puedes tajante. leerlo, Ana? ¿Podrías leerlo, Ana? Sí, con seguridad el intruso se habrá marchado sin esperar nuestra voz. Así es siempre. No nos queda sino volver a empezar en el orden señalado. Exacto. No nos queda sino volver a empezar, ¿no? O sea, sin mayor drama, ¿no? Sin mayor drama. No nos queda sino volver a empezar, ¿no? Y que además muestra muy bien cómo era Blanca, ¿no? Ella en alguna oportunidad menciona que, claro, ella en un inicio, como toda aficionada a la poesía, en un inicio ella quería crear cosas bellas, cosas que sonaran bien, cosas hermosas, pero sin embargo luego se da cuenta que lo que ella quería era ser honesta con su poesía, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos, es realmente lo que ella se pregunta, lo que ella siente, lo que ella se responde, ¿no? Ella en algún momento dice, yo no quiero crear cosas bellas, yo quiero ser honesta. Si a los demás les gusta, bien. Si no les gusta, bueno, no importa, pero es lo que yo quiero hacer. Quiero ser honesta con mi poesía, ¿no? Y eso es algo valioso en la obra de Blanca, ¿no? Hay un poema de Luz de Día que me parece también que es un buen ejemplo para la desacralización que es tan importante en la obra de Blanca, y lo encontramos en el poema Madonna. En este poema, además, lo que Blanca hace es un tipo de poesía que se llama poesía exfrásica, ¿no? Que no es sino escribir a partir de una imagen, ¿no? Entonces, generalmente, y esto lo hacen muchos poetas, ¿no? Escribe un texto, en este caso un poema, a partir de una obra de arte, y esto es poesía exfrásica, ¿no? Este poema que ella ha titulado Madonna, por ejemplo, lo escribe a raíz o inspirada, digamos, en una obra de Filippo Lippi, que se llama La Virgen con el Niño y la historia de la vida de Santa Ana, ¿no? Y si nosotros leemos este poema, nos damos cuenta de que aquí ella no narra pues a una mujer sacrosanta, sino que juega mucho con este claroscuro que yo les mencionaba, ¿no? Hay ciertas cosas profanas en esta imagen pura, brillante, luminosa, que es las mujeres pues santas que retrataban pues los antiguos artistas del cristianismo, digamos, ¿no? No sé si a alguien le provoca leer este poema. Es largo. Es largo.
Tú sabes que a mí los poemas que están escritos como en prosa, o sea, así como en este, me incomodan. ¿Te parece que no? ¿Qué te provoca, Valeria? No digo no lo he leído, o sea que no te podría decir acerca del contenido, pero cuando veo el impacto visual, los poemas cuando son escritos como si fuera prosa, ¿no? Narrativa, me incomodan. Esto que dijo Ana, me parecen largos, y cuando el texto es muy largo, siento que no sé, algo de desencanto, simplemente por una impresión visual, o sea, es una tontería, pero es como, ay, algo chiquito me provoca. Claro. No, Claro, otra explicación es que es loco, no sé cómo explicarlo. No, pero hay uno, por ejemplo, que... Pero no es raro, Valeria, porque hay, o sea, nosotros también tenemos diferentes conexiones con el texto, ¿no? Entonces, tenemos diferentes percepciones de lo que es la poesía. Entonces, si de repente tú de repente prefieres una poesía más corta, o sea, no va a haber nada que te haga conectarte con un texto largo, a menos que sea muy bueno, ¿no? Y tu ánimo del momento también te lleve a conectarte con el texto, ¿no? O sea, porque no siempre nosotros reaccionamos de la misma manera hacia un texto, que es algo también muy importante, ¿no? Sí, entonces, bueno, se los dejo como tarea quizá. Estoy viendo que la hora ha pasado volando. No me había dado cuenta que eran las 9:40. Calle 14 también es buenísima. Son muy buenos los poemas, tienen imágenes, sí, son muy tienen buenos. imágenes muy buenas, Y pero a pesar de ser así escritos tan sin de seguido, tú te das cuenta que ella es tan concisa con su vocabulario que no es que abunde palabras ni de vueltas, ¿no? Sino que a pesar del tamaño del texto, de la largueza de las líneas, lo conciso del mensaje es así, pero abrumador, ¿no? O sea, tú lees esto y te quedas así, ay, Dios mío. Ahora me gustaría... Es la forma de hacer un ejercicio, a obligarse a leer estas cosas. A mí tampoco me gustaba antes leer así, pero he descubierto que es lindo así también, ¿no? Leerlo. Claro, ahora lo que sería un buen ejercicio es, de repente, ya para el próximo miércoles me cuentan, pero sí me gustaría que lo hagan, es que busquen esa obra que les digo, ¿no? O sea, busquen esta obra de la Virgen con el Niño y la historia de Santa Ana de Filippo Lippi, ¿no? Que es la obra en la que se basa Blanca Varela para escribir este texto, que se llama Madonna, y que luego ustedes me cuenten qué les ha parecido, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ella utiliza la ambigüedad y el claroscuro, ¿no? Que es algo que además vamos a ver con mayor énfasis en la próxima sesión, porque recuerden que los dos otros libros que vamos a ver son precisamente del periodo de la desacralización, ¿ya? Que es algo que caracteriza mucho la obra de Blanca. Y bueno, les va a gustar el poema, analizarlo o leerlo viendo la imagen, ¿no? La obra. ¿Cuál es la imagen de Filippo Lippi? ¿Cuál es la imagen, perdón? La Virgen con el Niño. Ajá, la Virgen con el Niño y la historia de la vida de Santa Ana, de Filippo Lippi. Historia de la vida de Filippo. Bueno, no hemos acabado de leer todo el libro. Hay otro poema que me gustaría que también lo anoten, que se llama Palabras para un canto. Estoy dejando solo estos dos pendientes de este poemario, que es Luz de Día, ¿no? El poema Madonna y el poema Palabras para un canto, porque me parece que es muy importante para retratar la preocupación y la nostalgia que ella tiene por lo peruano y por la historia peruana. Ya les estoy dando ahí ya les estoy dando la carnecita, ¿ya? Ya les estoy soplando la carnecita. Y
Y ya si pueden leer con calma el fin de semana, de repente que estamos un poco más tranquilitas en casa, vamos avanzando un poco con la lectura de Valses y otras confesiones, ¿no? Que es el tercer libro, y Canto Villano, ¿ya? Que son los otros libros que vamos a comentar en la segunda sesión. Okay. Úrsula, yo quería decir que es delicioso escucharte porque, o sea, pones en contexto todo lo que ella hizo y de dónde salió. Esto de Arguedas, por ejemplo, yo no lo sabía. Me parece sumamente relevante ahorita porque algunas personas de repente tienen mucha más sensibilidad y logran expresarla a través de las palabras. Respecto a esta desigualdad que a pesar de tantos años que ella la vio, ¿no? En esa época y ahora sigue tan marcada, es algo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? O sea, además de poder entender un poco más o con otras luces su obra, este punto me parece muy relevante ahorita, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, más las elecciones. Muchas gracias. Sí, gracias Mónica por tu comentario, y lo que es muy importante lo que nos has comentado, porque eso nos da pie para hablar la próxima sesión. Vamos a hablar un poco de esta polémica que en algún momento hubo en la generación del 50 acerca de los poetas puros versus los poetas sociales, ¿no? Porque se decía de que Blanca, por ejemplo, no hablaba de los poemas sociales en su poesía y por eso estaba dentro de un grupo que se le llamaba los poetas puros, ¿no? Pero yo les voy a contar un poquito lo que Blanca pensaba al respecto en la próxima sesión, ¿ya? Así que espero que hagan su tarea, que puedan leer un poquitito, aunque sea, de repente no todos los libros que tocan la próxima sesión, pero sí de repente algunos que ojeen, que me vaya diciendo cuál les gustó, cuál les llamó un poco más la atención, o qué línea, y bueno, y así vamos avanzando, pues, ¿no? Perfecto. Súper. Pues nada, chicas, qué bien. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo El miércoles. próximo miércoles. Ok. Chao, Un abrazo. chicas, buenas noches. Chao, chicas. Chao, niñas, feliz noche. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Daniel, Gracias, buenas noches. Mande. Daniel, ¿puedo pasar por la